pasó del de ensoñamiento a la locura. Al malestar, a la queja. Pero yo quiero volver al proceso en parte, coincidiendo con lo que dijo antes Fernando, porque, insisto, me parece que la idea de la jornada es tratar de pensar los institutos del derecho administrativo, en este caso el proceso, desde una perspectiva distinta. Y en ese sentido yo creo que uno tiene que partir no solo de la Constitución, sino incluso de niveles más abstractos para poder diseñar institutos en derecho. Por ejemplo, la concepción y la justificación de la democracia, la teoría de la justicia. No es igual si nosotros partimos de una concepción deliberativa de la democracia o de una teoría de la justicia conservadora o igualitaria o comunitaria. Depende cuáles sean los principios de los cuales nosotros partimos para después delinear un instituto específico del derecho administrativo. Entonces, dicho esto, yo creo que voy a uno de los ejemplos que citó antes Fernando en relación al procedimiento administrativo. Si la idea es proteger derechos, como puede ser el derecho a la salud o cualquier otro derecho, la pregunta es si los institutos que nosotros hemos regulado y en su caso interpretado son útiles para que accedamos y nos garantice el Estado el derecho a la salud o no lo haga. Y lo cierto es que cuando uno analiza, es verdad que parte de ese derecho es satisfecho a través de procedimientos administrativos, como remarca Fernando, y en algunos casos también a través del proceso judicial. Pero también es verdad que hay un colectivo inmenso que no accede a ese derecho. Y entonces la pregunta es si nosotros pretendemos garantizar ese derecho desde una concepción determinada, ¿cómo debemos diseñar o reformar esos institutos para que todos accedamos al derecho a la salud o cualquier otro derecho? Y en ese sentido, más allá de las modificaciones a introducir en el procedimiento administrativo, también debemos hacerlo en el proceso judicial, que es el tema que nos convoca ahora. Por eso creo que el proceso judicial hay que diseñarlo de manera tal que sea un instrumento útil, eficiente. Al fin y al cabo, el derecho es un conocimiento útil para satisfacer ese derecho a la salud. Y vuelvo a la idea anterior, el juez tiene que tener un papel activo como protagonista de procesos colectivos o procesos estructurales que garanticen el derecho a la salud. No se trata ya de discutir el derecho a la salud de uno u otro, sino el derecho a la salud de muchos o quizás de todos. Y en este sentido yo creo que el juez cumple un papel importante. Uno de los argumentos, esto se ve claramente por caso en el derecho de acceso a la vivienda cuando se debate a través de un proceso contencioso administrativo, es que el juez no es idóneo para garantizar el derecho a la vivienda en términos colectivos o incluso en términos individuales. ¿Por qué? Porque el juez, ciertamente, a diferencia de los poderes políticos, no tiene un conocimiento acabado de las demandas sociales. El juez solo responde ante una demanda concreta de aquel que presenta un caso judicial. Trátese de Juan o Pedro, pero el juez desconoce cuál es la situación respecto de ese derecho de las otras personas, de modo tal que el juez, es así como se argumenta, yo no lo comparto, el juez puede resolver de modo injusto, porque quizás el juez le reconoce el derecho a la salud a Juan, cuando en verdad Pedro o muchos otros como Pedro ven conculcado mucho más el derecho a la salud que el propio Juan, pero como Juan se presenta y no se presenta Pedro y los otros, el juez solo le reconoce el derecho a la salud a quien se presentó en el marco de una acción judicial. Por el contrario, el poder político tiene la visión de todas las demandas sociales y por tanto puede resolver de acuerdo a principios de equidad o justicia. Esto se va a salvar a través de los procesos colectivos. Habrá que pensar en jueces quizás idóneos, especializados en este tipo de procesos y en mecanismos, herramientas, instrumentos, reglas propias específicas de este proceso, porque ¿de qué se trata? De garantizar el derecho a la salud. Y entonces, si esa es la premisa de la cual nosotros partimos, quizás este proceso es un proceso razonable. Es cierto que es posible analizar este proceso desde la perspectiva de otros principios constitucionales, tal como la división de poderes. Pero no podemos hacerlo solo desde ese pilar, sino también incorporar el reconocimiento de derechos. Y el proceso contencioso administrativo debe ser, según mi criterio, un proceso que garantice derechos. Todos los derechos, no como quizás cree Guido, sino particularmente los derechos de los más excluidos. Y en ese sentido, tal como está estructurado el proceso contencioso administrativo, no es un instrumento idóneo
para satisfacer esos derechos ante las nuevas demandas sociales, porque nosotros estamos regulando un proceso contencioso igual que lo hicimos hace 40 o 50 años atrás, cuando en verdad no solo cambió la Constitución, sino la sociedad. Y entonces tenemos que tener presente para rediseñarlo, insisto, cuál es la Constitución y cuáles son las demandas sociales.